Pues bien, tengan ustedes ahora muy buena tarde. Estoy saliendo por segunda vez en este día, que es 2 de diciembre del 2020, porque traté de hacer la grabación en la mañana, pero tuve algunos problemas con la batería que estaba utilizando. Salí con la cámara con la Sony RX0 y desgraciadamente la pila aparentemente marcada, que estaba totalmente cargada, pero por alguna razón no lo estaba, entonces se me terminó la batería antes del tiempo que yo hubiera deseado y me dejó demasiado incompleta la grabación. Por lo tanto estoy volviendo a iniciarla ahora en la tarde y ahora me estoy agarrando la Pocket 2 para hacer pruebas que también tenía ganas de realizar, en este caso ya en la tarde, ahorita que se está poniendo el sol, porque lo que me interesa es empezar a pescar ya un poquito de oscuridad. Espero que tengamos el tiempo suficiente como para que efectivamente empiece a notarse la oscuridad. Uno sería para compartir un poco de los adornos que se están poniendo ya aquí en el residencial, y probar también un poquito la luminosidad que tiene esta cámara, que se supone que ya es mejor que la luminosidad que tiene la Osmo Pocket, la original, y esta pues aparentemente va a tener mejores tomas en el ámbito nocturno, pero bueno, eso lo vamos a observar ahorita conforme vaya anocheciendo. La tarde, como podrán notar, hacia mi brazo izquierdo, acá donde traigo a la Pony, está muy bonita. El sol está justo en la parte de que se está poniendo, pero del otro lado hay una nubesota muy grande, que incluso hace un rato que salí, más o menos una hora y media, pues sí parecía como que iba a caer un tormentón, y además que la temperatura otra vez volvió a bajar bastante, y que daba la impresión de que igual en la noche sí va a ser bastante frío, pero bueno, eso ya lo veremos sobre la marcha. La temática que pues ha sido prácticamente todo este día de hoy han sido los comentarios que ha hecho el señor presidente de la República con respecto a el día de ayer, que dio una pequeña conferencia en la conmemoración de su segundo año en el que tomó posesión como máximo representante de los mexicanos en el aspecto político, y que pues ya acorde a la costumbre de los politiquetes que se distinguen por marcar el camino de esta administración que presume de mucha austeridad y de mucha honradez, pues de entrada, al momento de que llegaron los invitados, muchos llegaron sin cubrebocas, llegaron como si nada, incluso llegaron, no respetaron la sana distancia, llegaron, se saludaron de abrazo, se saludaron de beso, y por supuesto el pésimo ejemplo de no guardar la distancia, la compostura, dada la situación de que pues que seguimos en la pandemia, ¿no? Y sobre todo el pésimo ejemplo, empezando por el mismísimo secretario de Salud, que no llevaba su cubrebocas, cuando tienes al subsecretario que además se tardó mucho tiempo en aceptar la importancia que tiene usar el mismo, que ahora insta a que la población sea la que tenga prudencia y lo utilice cuando, según sus propias palabras, no había una evidencia científica, y dice que es médico, que el cubrebocas ayudara a
poder evitar un contagio mayor. Y lo peor del asunto es que la ONU emite una recomendación en donde sugiere a los líderes políticos del país que por favor se tomen en serio la situación de la pandemia, porque los números están demostrando que México está viendo un repunte. No es que, de hecho, no necesariamente un repunte, sino que más bien nunca ha disminuido lo suficiente. Nosotros no estaríamos en la fase 2, sino que seguiríamos en la fase 1, que vuelve a subir. No es que haya desaparecido y que se inició la fase 2. Entonces esta serie de circunstancias nos marcan que no se está manejando bien la situación. Se presume que el gobierno, a las personas que fallezcan por COVID, a sus familiares, con que se lleve el certificado de defunción, el gobierno apoyará a los deudos con 11,000 pesos, que sabemos que para las cuestiones de los trámites administrativos en la situación de las funerarias, pues no es prácticamente nada, y es nada más tratar de dar a tole con el dedo, como es la costumbre de este régimen de responsables, empezando por el propio presidente de la República, que es curioso. En algún momento al presidente Carlos Salinas de Gortari se le criticó que vivía en un mundo aparte, que vivía prácticamente en Disneylandia, y que además habría que recordar que él a los críticos ni los veía ni los oía, ¿no? Algo similar está cayendo exactamente en la misma postura de este presidentito que tenemos ahora, y él literalmente vive en un mundo de fantasía, en donde si no coincide con su realidad no existe a todo aquello que se le diga. Pero con todo y eso, lo que es muy grave es que las evidencias no le permitieron negar que hay algo que todavía no han logrado disminuir y que sigue en aumento, poquito, pero aumenta al final de cuentas, que es el homicidio doloso, el secuestro y el feminicidio. Cuando él ha presumido de ser incluso un presidente feminista, aunque creo que su concepto de feminista tendríamos que revisarlo muy severamente, ¿no? Y que pues siendo estos pésimos ejemplos cuando nos encontramos, siendo estos pésimos ejemplos ellos, cuando nos encontramos gente en la calle que no quiere usar el cubrebocas, que no guarda la distancia, que no utiliza sanitizante líquido, que no se limpia los pies cuando entran a distintos recintos, pues ¿qué podemos esperar si estos son los representantes de este pueblo, de miserables e inconscientes, a los que les importa un cacahuate el de enfrente y solo les importa el beneficio personal? Esto en el caso del ámbito de lo nacional. A nivel internacional pues sigue todavía discutiendo el señor presidente Donald Trump que hubo un fraude generalizado, que le robaron las elecciones, que los demócratas pervirtieron el sentido de la democracia, pero para su desgracia no hay manera de comprobar lo que él está diciendo, y sistemáticamente, estado por estado, en donde ellos han querido meter un recurso de apelación, sistemáticamente le han ido rechazando y rebotando todas sus protestas que no tienen ningún fundamento, e incluso hasta el procurador electoral de los Estados Unidos, el señor Barr, pues él ya dijo que no hay absolutamente ninguna evidencia, y por ahí algún otro representante electoral también ya dijo claramente que lo que insta es a que el señor Donald Trump cierre la boca y deje de estar echando estos discursos plenos y llenos de mentiras, que lo único que están provocando es un divisionismo mayor, y que si no se cuida y se maneja adecuadamente va a provocar incluso que haya enfrentamientos y que hasta la sangre llegue a correr. Entonces Trump está más que aferrado, pero ha tenido poco a poco que ir soltando ciertos detalles, en donde incluso haciendo el berrinche, como es tradicional en su situación, que si le ratifican el triunfo a Biden, él va a dejar la Casa Blanca, ¿no? Y además el problema de que terminando perdiendo él el fuero presidencial, va a tener que enfrentar ciertas acciones de investigación de la justicia por el problema de los impuestos. Y no es absolutamente creíble que una persona como él
que se dice tan exitoso en los negocios de alto nivel, etcétera, con la vida de lujos que se da, él ande presumiendo abiertamente que él solo ha pagado $750 de impuestos en los últimos años. Pues es una verdadera vergüenza que este tipo de líderes, a nosotros no nos incumbe directamente Donald Trump, pero sí el hecho de que él sea el que manipule a su antojo al pseudo presidente que tenemos como líder acá, que presume en espacios aparte, presume que él sí le dice sus verdades a Trump y que él lo va a callar y le va a enseñar todas sus mentiras, etcétera, y lo primero que hace es doblar la cabeza y otras cosas cuando se llega a presentar ante él. Una imagen también muy representativa del fin de semana anterior, una protesta que hubo con el presidente de la República por la falta de vacunas, que casualmente en estos 2 últimos años no han tenido la posibilidad de vacunar a sus hijos, un grupo de madres de familia, y una foto muy representativa en donde lo vemos a él en la camioneta blindada, porque obviamente ya no viaja en su jeta común y corriente, y con la ventana cerrada y una anciana viéndolo directamente al rostro desde afuera sin que él baje la ventana ni quiera detenerse a dialogar con ella, cuando en su momento, cuando se le criticó que fue a saludar ni más ni menos que la mamá del Chapo Guzmán, él respondiendo a las críticas dijo que no puede negarle el saludo a una persona de la tercera edad, que a una señora mayor de edad no le va a negar el saludo. Y aquí la realidad una vez más le vuelve a dar una cachetada en la cara. Pero como decíamos, y esto lo comentaba con uno de mis grupos la semana pasada, ¿cómo es posible que tenga unos niveles de aceptación tan altos? Y decía, pues es que depende de la agencia que preguntes, depende de quién es el que hace las encuestas y depende de qué preguntes cuando estás haciendo las encuestas, porque habitualmente las encuestas van a terminar demostrando que tiene la razón aquel que mandó a hacer la encuesta, que es el que va ganando, que es el mejor, el que es el más bonito, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que este señor que dice que es el presidente, que lo es desgraciadamente, legalmente hablando, y no vamos a tener la misma postura estúpida que él y sus variantes seguidores, como muy efectivo y claramente lo dice Ángel Verdugo. Él llega a presumir que tiene el apoyo del 71%, un apoyo del 71%. Pues obviamente si voy y le pregunto a mis puros cuates, la gran mayoría me va a terminar apoyando, ¿no? Pero bueno, ese es otro ejemplo de este tipo de manipuladores de la verdad, de demagogos, que son los que rigen el país. Y el tercer punto, que todavía sigue siendo trending topic, fue el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, y a mí, reitero que me habían salido una serie de inquietudes y por ahí me habían brincado un par de dudas al respecto de la situación de Maradona, sobre todo porque hubo el caso de, reitero, un partido de fútbol de mujeres en donde se hizo un homenaje de 1 minuto de silencio, y una jugadora, es alguna selección juvenil y femenil, me parece que de España, y una jugadora que claramente dijo que ella no quería participar, y ella no solo estuvo de pie, sino que se sentó y se puso de espaldas con respecto al resto de sus compañeras, diciendo que ella no quería apoyar a un golpeador, a un misógino, machista, violador y pederasta, además calificándolo de esa manera. Y leí un par de artículos muy interesantes que sacó la revista Deutsche Welle justamente relacionada con ese tema, y hay una reflexión muy interesante, una que hace el reconteo de las personas que tuvieron alguna alegata de cuestión sentimental o de cuestión incluso hasta parental con el propio Diego Armando Maradona. Y pues yo había seguido la información tradicional de que él se había casado y tenía a sus dos hijas, ¿no? Las famosas Dalma y Janina. Un segundo. ¿Sí, bueno? Sí, buenas tardes, gracias. Sí. Se encuentra el señor Néstor Genaro, Secretaría de Libre. ¿Quién, perdón? El señor Néstor Genaro, Paquetería de Libre. No, nosotros no pedimos nada de Liverpool. Es muy común que les den mal el número. Es que busca la señorita Tabata. No, les dieron mal el número, está totalmente equivocado, no es la
No es la 3213, se los dieron mal. Gracias, disculpe. Sí, por nada, no se preocupe. De nada. Hasta luego. Esa es otra de las cosas que también comúnmente está pasando. Desgraciadamente, lo que son las cosas, lo que es ya tener la mala suerte. El número exterior que tiene el fraccionamiento es el 3213. Y los números de las casas están divididos en el segmento de la manzana y el lote. Y resulta que nosotros somos la manzana 32 y somos justamente el lote 13. Entonces es muy común que nos terminen diciendo que vienen a entregar cosas a nuestro lugar, pero pues evidentemente lo que están tomando en consideración es el número de afuera y no les dan los números correctos de adentro. Entonces pues ya, y además tenemos por ahí un vecinito, en este caso ya lo tenemos muy detectado, de la manzana 30, que en alguna ocasión lo dijo, y en un par de ocasiones de hecho, no solo en una, dijo que se le hacía muy vulgar y se le hacía de gente pobre el decir lote 32, y que pues él no quería decirlo de esa manera, que para él era el 32, el 3013 o el 3213, ¿no? Y por no querer hacer esas declaraciones, sus paquetes no le llegan nunca y siempre nos llegan a nosotros, que nos podemos dar el lujo de decirles no pedimos absolutamente nada y ya no lo, en dado caso, ¿saben qué? A lo mejor era para aquí, pero ya no lo queremos. Entonces, para que él se vaya a pelear y hasta que no le baje a sus humitos de presuntuoso, pues no le va a llegar absolutamente ninguna paquetería siempre que nos pregunten a nosotros y asuma el papel que le corresponde, no ser un piojo resucitado. A mí por eso me molesta tanto que se tengan ese tipo de posturas de gente prepotente, de gente ignorante, de gente presuntuosa. Y es una de las razones por los que a mí personalmente el personaje de Diego Armando Maradona nunca me cayó bien. Como jugador de fútbol no puedo decir absolutamente nada, pero como persona, allí me consta prácticamente de sus inicios que el señor fue una persona de muy baja educación, de muy mala educación, y que le llevó a tomar una serie de actitudes bastante negativas cuando él empezó a recibir ganancias y empezó a tener dinero. Él prácticamente se casó con la novia casi desde que era niño, la señorita Claudia Villafana, y pues él siempre le había manifestado así como el amor de su vida, ¿no? Pero ya leyendo estos artículos que les hacía referencia del Deutsche Welle, me terminé enterando que el matrimonio, de entrada ellos se casaron después del Mundial de México 86, y después de que ya habían tenido a sus hijas, a Dalma y a Janina, a las que siempre recurrentemente él refiere cada vez que quiere jurar por lo más sagrado. Y que yo me había quedado con esa idea, que él se había casado, que solo había tenido 2 hijas, con la misma esposa de siempre. Ya después supe que se divorciaron, y por ahí medio me enteré que después había tenido alguna otra pareja. Pero ya leyendo el artículo del Deutsche Welle, pues sí, me llevé la sorpresa de que por lo menos, reconocidos, tuvo 5 hijos, las 2 niñas, Dalma y Janina, y otra serie de niños con otro, por lo menos, otro par de parejas, reconocidos, porque resulta que él terminó teniendo algunos otros hijos en otros lugares, incluso en el tiempo en el que, cuando se encontró mucho más grave, cuando cayó en la situación más difícil de la droga, que le hicieron un tratamiento, se fue a vivir un tiempo a Cuba, que es cuando tenemos estas famosas imágenes, sacándose las fotos con Fidel Castro, que lo visitó Hugo Chávez, etc. Pues resulta que parece que por lo menos hay 4 reclamaciones, por lo menos 4 reclamaciones de paternidad del tiempo que él estuvo viviendo en Cuba, cuando no son más. Y por ahí también alguna otra hija que salió, que la madre la terminó dando en adopción, que tiempo después ella se terminó enterando que era hija natural de Diego, etc.
Entonces, así, de lo que yo alcancé a notar, por lo menos, no son menos de 6 o 7 hijos. Y de esos 6 o 7 hijos, él realmente solo es el responsable de 2. No me extraña, yo le reitero que como persona a mí siempre se me hizo alguien despreciable. Sobre todo, bueno, entendiéndolo desde la perspectiva de que yo soy hijo de madre soltera. Y evidentemente a mí esas situaciones siempre me han caído en el hígado y no las soporto. El que no se quiera ser responsable de la paternidad correspondiente. Ya de entrada ahí, a mí Diego nunca me iba a caer bien. Pero para acabarla de rematar, la acusación que dijo esta jovencita, que a mí sí se me quedó muy pegado, ¿no? Violador y pederasta. Esto sí ya es muchísimo más grave. Y más grave es cuando tú lo dices sin tener ningún sustento. Entonces yo había estado revisando ya de manera más constante tanto notas de artículos periodísticos como reportajes que pudieran aparecer en YouTube. Y no me estaba apareciendo nada, Entonces por eso a mí también me alarmaba que de repente se tomara este discurso feminista, que empezara a hacer acusaciones que no necesariamente tuvieran sustento. Por eso cuando sale el artículo del Deutsche Welle, que refiere a las parejas y a los problemas judiciales que hubiera podido tener Diego en ese sentido, dije, bueno, de aquí soy, vamos a revisar qué es lo que nos podemos encontrar. Y ahí, bueno, revisando aparece lo que decía de las parejas, lo que decía de los hijos, parejas sentimentales, pues varias de ellas llegaron a aparecer, fueron a hacer de un par de noches, de una semana, y pues en el tiempo en el que él estaba casado con su adorada Claudia Villafañe, ¿no? A la que constantemente, de forma evidente, se la pasaba poniendo de cuerno. Me entero que ellos se terminan divorciando ya para el año 2003 y que más adelante llegaron a tener ya un enfrentamiento judicial en donde Claudia constantemente los comenzó a acusar ya de una manera sistemática de ejercer violencia psicológica contra ella. Y por lo que yo entiendo, las veces que había tenido que enfrentar alguna acusación de paternidad, siempre trataba de descalificar a aquellas que lo estaban acusando para pedirle algún tipo de pensión. Esta niña, a la que les dije que la terminó dando en adopción la propia mamá, parece ser que por alguna razón ella se terminó enterando que también era hija de Diego Maradona. No la quería reconocer. Ella, cuando alcanzó la mayoría de edad, por alguna razón, lograron revisar y constatar que efectivamente sí era hija natural de Diego Maradona, y ella, por sus pistolas y con una muestra de carácter muy fuerte, fue a buscarlo y fue y lo confrontó, y él terminó reconociéndola finalmente como su hija, e incluso dice la misma nota que llegaron a tener una relación bastante cercana ya hacia la parte del final de su vida. Pero las acusaciones ahí estaban, las acusaciones ahí aún continuaban, y pues sí muestra que en el mínimo de los casos, este señor, después de casado, llegó a tener relaciones con no menos de 5 parejas más. Y me estoy quedando corto, son de las que están haciendo referencia. Pero dice el artículo que por ahí debe de haber sido ya después del año 2003 que aparecieron un grupo de fotografías, yo no los he visto hasta ese momento, un grupo de fotografías de él estando en Brasil, en donde aparece abrazando a un grupo de jóvenes que están desnudas y que, según la descripción, por las características físicas de las jovencitas, parecerían ser menores de edad. Y eso es lo que yo entendería que harían como referencia a la dichosa pederastia. Por ahí parece ser, según en uno de los párrafos de este mismo artículo, que en alguna ocasión alguna de las que habría embarazado habría sido menor de edad. Y eso es lo que calificaría a los ojos de las enemigas del machismo, eso es lo que calificaría como la dichosa pederastia. Y pues ilegalmente así es, pues ni modo que le hubiera caído el peso de la ley, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que él va a tratar a través de los contactos,
a través del poder del dinero y de los intereses que le rodean, pues él logra que esto no llegue a una mayor trascendencia. Lo que sí se me hizo muy interesante es que junto con este artículo venía un enlace que nos lleva a otro artículo en donde se hace una reflexión de la maradonanía desde la perspectiva del feminismo. Y allí es una serie de entrevistas que le hacen a distintas especialistas, y hay dos puntos que se me hacen muy interesantes de analizar y de revisar. Y uno de ellos es el feminismo directo en relación con el caso Maradona, en donde hablaríamos una especie como de feminismo maradoniano, en el que se le reconocería sí la importancia y la trascendencia que va a tener como figura mediática desde la perspectiva del deporte, pero que evidentemente reprueba de la manera más tajante, y tienen toda la razón del mundo, ahí sí coincido absolutamente con ellas, en reprobar no solo estas actitudes constantes de machismo, estas actitudes constantes de acoso, en donde pues aquí no deja mentir el testimonio de su propia ex esposa y de la pareja, la novia que tuvo ya para épocas posteriores, porque también posterior al 2003 la nueva novia resulta que ella llegó a sacarme una cosa en un video en donde el otro se pone muy agresivo, era muy controlador, le exige que le enseñe su celular y ella lo está grabando, y él se acerca a darle un par de golpes exigiéndole que apague el celular y que se lo entregue, cosa que lo haría evidentemente un caso ya testificado con pruebas de que es un golpeador y que está en el acto de la amenaza física hacia una mujer en actitud de pleno dominio, ¿no? Esos son de los casos que se estudian en las terapias que se hacen de los grupos de género y el análisis y el estudio de las llamadas nuevas masculinidades. Y en ese sentido, pues, no hay vuelta de hoja, el señor está cometiendo violencia de género. Eso no se puede poner en tela de juicio, y desgraciadamente va a ser lo suficientemente irresponsable y lo suficientemente inconsciente como para además dejar el testimonio de que esto ocurrió, ¿no? El punto, el otro, mencionaba también el caso de otra especialista también muy enfocada, que refería que habría que analizarlo no solo en la parte de la reprobación de lo que se está haciendo en este sentido, sino también reconocer que a final de cuentas son dos cosas que no se pueden separar la una de la otra, y entender que, y aceptando, que a veces hasta ellas mismas se confunden, ¿no? ¿Por qué? Porque soy argentina, porque me gusta el fútbol, y porque con esa circunstancia yo no puedo dejar de admirar a Diego Maradona, siendo uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, pero visto desde la óptica del acoso y desde la óptica del abuso y de la violencia de género, tampoco se puede negar que él repetía esos patrones. El problema es que no puedo dejar de admirarlo por un punto, pero tampoco puedo dejar de criticarlo por el otro, y que en el mejor de los casos, a mí que me provoca, a mí me confunde, ¿sí? A mí me deja confundida, y eso me gustó muchísimo del planteamiento que hace esta especialista, y sobre todo diciendo que en el caso del feminismo tiene que ser un feminismo crítico, tiene que ser un feminismo analítico, que no puede aprobar de ninguna manera las actitudes que tuvo gente como Diego ante situaciones como estas, pero tampoco como lo llegan a plantear, acorde a lo que me platicaron varios de mis exalumnos, esta postura ilógica, incoherente, de querer clausurar a una persona por el hecho de haber hecho algún comentario en contra del feminismo, ¿no? Y que es querer borrar literalmente como si no existiera este individuo o esta persona, como si le pudiéramos aplicar el delete y ya dejó de existir y el problema se acabó, ¿no? Esa es una postura muy, muy cercana al dichoso negacionismo que nosotros llegamos a encontrar en otras vertientes, ¿no? Como el caso de la llegada del hombre a la luna, o los dichosos terraplanistas, ¿no? Entonces se caería en un negacionismo cultural en donde
sabes que yo niego todo lo que diga J.K. Rowling y por lo tanto vamos a borrar toda su obra y todas sus aportaciones, ¿no? Es de una miopía y una incapacidad de análisis histórico, crítico, personal, social, que pues si uno no lo vigila, si uno no lo maneja con una vertiente realmente analítica, pues realmente sí vamos a caer en una anarquía interpretativa en donde literalmente estaríamos aplicando, yo sé que lo estoy dejando en un ámbito muy rudimentario, pero es casi literalmente como si cayéramos en el no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado, ¿sí? Si no lo veo ni lo oigo, no existe. Pero desgraciadamente es algo ya muy común en este ámbito y esta sociedad de la dichosa posverdad, ¿no? La que importa es mi opinión. Yo ¿para qué me tengo que apoyar en la verdad? Si lo que importa es que yo esté bien, que yo me sienta bien y lo que yo digo es lo correcto y todo lo demás no tiene ninguna base ni ningún sentido. Entonces por eso ese artículo me gustó muchísimo y pues yo creo que de hecho mañana se lo voy a compartir a varias de mis alumnas feministas para que le echen una revisión y que ellas también tengan los argumentos para decir hay cosas en las que sí coincido, pero hay otras cosas en las que de veras tenemos que ser más maduras y de veras tenemos que ser más analíticas, ¿no? La única parte que me cuesta un poquito más de trabajo es que en algún momento se hace referencia a este lenguaje incluyente que si tratas de leerlo en voz alta ya no se puede leer, ¿sí? que está hecho en un código que solo ciertas personas pueden llegar a entender. Me refiero al sentido de que si lo queremos leer con una persona que no conozca de estos planteamientos, no es comprensible, lo tienes que poner en un lenguaje que la gente pueda entender. Y desgraciadamente también hasta el lenguaje se está viendo bien agredido en ese sentido, con una serie de incorrecciones, de falta de sentido histórico, de falta de coherencia literaria. Y esto no es lo que yo creo, ni es lo que yo pienso, es lo que dicen realmente expertas, ¿sí? Ni siquiera varones, expertas en el área. Una exalumna muy querida y muy cercana, Diana Costales, la doctora en literatura Diana Costales, ella constantemente tiene toda una gran cantidad de buenos argumentos para explicar por qué no tiene sentido ni fundamento esta serie de taradeces que se llegan a plantear y que nada más dejemos que pase el tiempo para que vuelvan a tomar la dimensión que les corresponde y que, como siempre, las aristas radicales desaparezcan y se tome un poquito más de una mejor postura en ese plano y en ese sentido. Y a esto yo le puedo agregar que revisando por otra temática, estaba viendo un documental que viene en la serie Mad Men, de los documentales que estoy tratando de sumar a los estudios que voy poniendo en la compilación, tanto de documentales como de películas que tienen que ver con lo histórico, que yo les voy pasando a mis alumnos. Y en ese punto, para mí es muy atrayente, muy interesante encontrar, por ejemplo, en este análisis, este segmento documental dura media hora, pero es muy interesante, que se llama Baby Boomers, y la reflexión que hace de lo que representó esta generación, que sería más o menos como el equivalente a la generación de los papás de los que nacimos a finales de los años 60 y que alcanzarían la adolescencia o alcanzarían ya la adultez joven justamente a finales de los años 60, coincidiendo alrededor del año de 1968. Es decir, las personas que actualmente tendrían unos 74, 75, 78 años de edad, ¿no? Y que son la generación de Hillary Clinton, de Joe Biden, de Donald Trump, de mi mamá, ¿sí? Inclusive en ese sentido. Entonces, para que tomemos en consideración, hola, buenas tardes, para que tomemos en consideración cómo muchas de las cosas que los baby boomers quisieron cuestionar, que los adultos les habían dejado un mundo echado a perder, que se les habían roto las ilusiones, pero que ellos iban a protestar e iban a terminar cambiando lo que los adultos no pudieron hacer. Me llamó muchísimo la atención que varios especialistas, que son los que hablan en ese sentido, de repente
los planteamientos que ellos hacen, cuando los analizas a los ojos de las generaciones contemporáneas, hay cosas que son impresionantemente parecidas, impresionantemente similares. Y que ellos también exigieron su derecho a participar, y que ellos también exigieron el respeto a sus ideas, y que ellos también llegaron a querer cambiar el mundo. Entonces, ya me dio inclusive el ánimo para hacer un pequeño video y hacer un escrito respecto a esta reflexión a los ojos de las características que se supone que tendría la generación de los baby boomers, la herencia que les dejaría a la siguiente generación, la X, que sería la mía, y así pasando por generación X, generación Y y generación Z, ¿no? Es decir, que llegaríamos hasta los millennials y que llegaríamos finalmente hasta los centennials, ¿no? O esta dichosa generación de cristal. Es muy curioso que los baby boomers en su momento también fueron acusados de ser una generación de personas extremada o exageradamente sensibles con respecto a ciertas temáticas, ¿no? Entonces ya cuando yo iba revisando lo que allí se decía, sí me llamó mucho la atención de las partes negativas y de las partes positivas de las generaciones con las que nosotros como profesores tenemos que trabajar en la época contemporánea. Y esto trayéndonos a lo que nos toca vivir ya con personajes como Diego Armando y las generaciones por las que él va terminando por trascender. A final de cuentas, Diego Armando Maradona estaría en este estatus intermedio de ser como la última etapa, la última parte de la generación de los baby boomers, y ser la primera etapa o la primera parte de la generación de los X, es decir, la generación que me corresponde a mí. A final de cuentas, Maradona a mí solo me llevaba 7 años de edad, entonces tampoco estamos tan diferenciados en ese sentido, ¿no? Y ya en la construcción discursiva de lo que se sabe, se ve y se maneja del desarrollo del feminismo en los 60, de las tesis que se fueron modificando y adaptando para los 70 y los 80, de esta visión de las nuevas generaciones que no quieren ser los padres intolerantes como fueron con ellos sus propios papás, pero que desde la cierta perspectiva cometieron el error, algunos, porque tampoco se puede generalizar que todos lo hagan, que cometieron el error, algunos de ellos, de ser tan cercanos y tenerle tanta confianza a sus hijos, que van a crecer con la idea de que ellos van a ser no los papás, sino que ellos van a ser amigos de sus hijos, y que en aras de la funcionalidad de la estructura familiar en el sentido positivo, los hijos y los papás no son amigos. Se pueden llevar muy bien, pero el papá no puede dejar de ser el papá y el hijo no deja de ser el hijo. Así tengas 80 años y la mamá tenga 100, ¿sí? Que implica una línea de respeto y de tolerancia de una generación para con la otra. Y el reconocer que hay cosas que funcionaron para los baby boomers y hay otras cosas que no funcionaron. Y no idealizar que una generación es mejor que la otra o que una generación es buena o mala per se, porque también el contexto va cambiando. Y es muy curioso notar cómo ahora esta generación de baby boomers, que actualmente están ya más bien rondando los 80 años, entre los 70 y los 80 años de edad en época contemporánea, pues nos encontramos que muchos de ellos son grupos inconformes, que siguen expresando sus ideas, son grupos de personas que no quieren envejecer, que quieren mantenerse jóvenes, que quieren mantenerse sanos, que quieren preservar su belleza física, o por lo menos la salud, el acercamiento con la naturaleza. Y qué curioso, porque nosotros de repente pensamos que eso es de la generación contemporánea y nos damos cuenta que no, que ni siquiera para hacer este tipo de balances tomamos en consideración el contexto. Sí tiene sus dificultades, evidentemente, hablar de apreciación generacional, pero también hay que saber analizar los puntos comunes que van a tener distintas generaciones, y que en lugar de estarnos tapando los ojos, inventándonos la madre, diciendo que esta generación de escuincles de cristal, porque no todos lo son, de repente nos anden respondiendo que pues nosotros a lo mejor seremos una generación de concreto, una generación de cemento, ¿no? Que nada nos conmueve, cosa que tampoco es cierto en lo absoluto, y que mientras nosotros no tengamos
esa posibilidad de acercarnos al diálogo, pues evidentemente las cosas no van a mejorar absolutamente para nada en su desarrollo y en su funcionamiento, ¿no? Entonces, tomando en consideración esto, el desarrollo de la apreciación del feminismo, su crecimiento, optimización, mejora en nuevos problemas a los que deberán de enfrentarse durante la década de los 60, los 70, los 80, y los problemas de una violencia particularmente hacia la mujer, ya muy marcada en la definición del feminicidio, que desgraciadamente tenemos que utilizar de una manera muy constante, de los 80, 90, ceros y dieces ya del siglo XXI, pues nos encontramos que implica una serie de problemáticas cuyas raíces también se encuentran desde aquellos tiempos y desde aquellas épocas, y que al no saberlas apreciar, al no saberlas mejorar, han implicado también que hay un manejo del lenguaje violento que no nada más es masculino, porque también revisé otra nota en el que una entrenadora de gimnasia que llegó a colaborar allí en la formación de una atleta estadounidense de alto rendimiento en barra de equilibrio, a ella la terminaron suspendiendo por las formas en las que se dirige en el lenguaje y en una disciplina rayando prácticamente en la dictadura, siendo muy dura y muy exigente con sus atletas, hasta que pues por ahí alguien la acusó de estar abusando verbal y físicamente de las jovencitas, ¿no?, que las obliga a entrenar hasta lesionadas, etc. Desgraciadamente esto es algo muy normal y esto es algo muy común entre los atletas de alto rendimiento. Y por supuesto hay lugares donde es absolutamente normal, que no significa que esté bien, pero es absolutamente normal los abusos que se cometen para que los niños agarren disciplina, para que los niños agarren fuerza, para que los niños agarren resistencia a los 3, 4, 5 años de edad, particularmente hablando de los atletas chinos. Aquí la Federación Atlética de los Estados Unidos o de gimnasia le va a terminar suspendiendo, y ella pues literalmente ya no puede ni siquiera entrenar a su propia hija, ¿no? Y ella misma ha dicho que es evidente que hubo un cambio, un shift, un ajuste dentro de las formas en las que se manejan los entrenamientos, y ella misma reconoce: creo que yo no puedo volver a entrenar de la misma manera en la que a mí me entrenaron en el pasado, reconociendo que hay un ajuste justamente en esta forma de ver y entender los valores en la sociedad estadounidense, ya literalmente en el siglo XX. Yo se lo pregunté a uno de mis mejores amigos, de mis brothers, que a su vez es profesor de educación física, y que yo recuerdo que cuando él comenzó a trabajar, él siempre ha trabajado con niños pequeños, que él cuando comenzó a trabajar, pues él utilizaba muchos de los ejemplos del estímulo y de la formación del carácter que vimos nosotros por nuestra generación, hijos de baby boomers, generación X, lo que nos tocó ver en películas, ya sabes, las películas de Rocky Balboa, Karate Kid, y no se diga, con los ejemplos atléticos con los que nosotros nos terminamos desarrollando, ¿no? Cosas del desarrollo del carácter, como películas como Top Gun, o lo que también representó para nosotros la película Oficial y Caballero, ¿no?, donde lo que se busca no solo es la formación física, sino también la disciplina mental que se pueda tener en ese plano, ¿no? Yo me acuerdo que me platicó en alguna ocasión que lo habían mandado llamar porque por ahí algún padre de familia sí se enojó por las formas en las que él les exigía a los jovencitos, ¿no? Y él se vio obligado a tener que modificar el discurso, a tener que modificar el tono y la forma en la que se dirigía a sus alumnos, porque ya es más complicado referirse a ellos en un volumen alto, en un tono más fuerte, porque desgraciadamente también, ahí está el otro extremo, los papás que están acostumbrados a hablar de siempre dulce y siempre bonito, y si le cambia tantito el tono al niño, el niño se siente, el niño se desorienta, el niño se estresa. Y yo me acuerdo que Leo me insistía muchísimo en ese punto, ¿no? Que de repente están haciendo ejercicio y el niño se cae y se golpea la mano, y levantarse llorando y diciendo: ay, es que mi mamecita, ¿no?
Y él mismo me decía, que no sabes cuánto me molesta que se expresen de esa manera. A ver, no es manecita, es mano. Y cuando tú no te cuidas, cuando no te fijas, cuando no calientas bien, lo que pasa es que te lastimas. Igual que si uno pretende jugar fútbol americano, jugar béisbol, y no lastimarse los codos, y no lastimarse las rodillas, o no torcerse el tobillo. O yo me acuerdo mucho, justamente el hermano de Leo, en una ocasión que yo compré un bat nuevo, un bat original de Estados Unidos, de los de Louisville, y que yo llevaba el bat, y eso sí, cuando alguien pegaba algún hit, lo primero que hacía es que revisaba que no le hubieran raspado, ¿no? Hasta que él mismo me dijo, ¿sabes qué? Si vas a traer tu bat y no quieres que se lastime, pues mejor no lo traigas y déjalo guardado en tu casa y no lo saques. Si compraste un bat es para utilizarse y se va a rayar y se va a lastimar y se va a gastar, porque para eso son. Y con el cuerpo humano pues también va a pasar lo mismo. Cómo no queremos rasparnos, cómo no queremos sufrir lesiones. Si queremos montar a caballo, si queremos correr a alta velocidad, si queremos subir montañas. Pero es parte de lo que estamos perdiendo, no nos estamos dando cuenta de que hay cosas que se tienen que cuidar en el manejo del lenguaje, en el dirigirse respetuosamente a las demás personas, pero también hay que entender que el mundo, como lo dice el propio Rocky Balboa cuando se dirige a su hijo, que no quiere que pelee su última pelea, porque se burlan de él en la oficina y se va a volver el hazmerreír si lo terminan lastimando. Y es uno de los discursos motivacionales más famosos que seguimos escuchando de un personaje que fue creado que fue creado en 1976 y que para el año 2006 sigue teniendo mucho impacto y mucha vigencia. La vida, tú crees que son arcoíris y cosas rositas que te van a tratar bien, no funciona de esa manera. Y tú tienes que entender que la vida siempre te va a tratar a golpes y tú debes de ser capaz de resistir esos golpes. La vida se va a valorar no en el sentido de que no te lastime, ¿sí? O que tú seas invulnerable, porque eso también va a pasar. Aquí se trata de aguantar los golpes a sabiendas de que los golpes van a estar duros y tener la resolución, el carácter y la fuerza para salir adelante, aunque los golpes se vengan lo más duros y lo más fuertes posibles. Es así como, visto desde la perspectiva del deportista, es así como se construye el triunfo, es así como se construye un ganador. Y nosotros estamos perdiendo la vertiente de la formación del carácter, sin llegar, por supuesto, a las exageraciones. Hay cosas que sí se tienen que ajustar, yo mismo lo he vivido también en el manejo de mi propio lenguaje, pero tampoco el otro extremo de que no se puede decir, no se puede comentar, no se puede decir absolutamente nada, porque se sienten, porque los lastima psicológicamente. Y después, a las primeras de cambio, se truenan, se doblan, renuncian y sienten que el mundo los ha tratado mal. Debemos de encontrar el punto intermedio y es justamente son los fracasos los que nos van a permitir formar el carácter para no seguir cometiendo errores y cometerlos, pero en una menor cantidad. Que tengan ustedes una muy buena tarde.